Una llovizna mató a 2 escaladores que no cometieron ningún error. 28 de septiembre de 2022, Takush Rock, California. Una cineasta documentalista de 33 años y su compañero de escalada están de pie en una estrecha repisa de granito a más de 300 metros sobre el suelo. Una tormenta eléctrica violenta azota la montaña. La temperatura está cayendo en picada. La lluvia helada corre por la roca. Pero a pesar del caos a su alrededor, están completamente tranquilos. Toman la decisión inteligente de retirarse de la tormenta. Y ahora solo necesitan descender en rapel usando un anclaje estándar en un árbol y llegar al suelo. Simple, rutinario. El procedimiento de emergencia exacto que ella ha practicado y ejecutado perfectamente cientos de veces antes, excepto que lo que está a punto de suceder en los próximos segundos dejará completamente desconcertados a los investigadores de rescate. Estos son los últimos minutos aterradores de Chelsea Walsh. Bienvenido al extremo. Para la mayoría de las personas, colgar a 1000 pies de altura solo con la punta de los dedos suena aterrador. Para Chelsea Walsh era el único lugar donde su mente acelerada finalmente se callaba, y no era una adicta a la adrenalina. Era una cineasta documental nominada al Emmy que se ganaba la vida derribando ilusiones. Mientras que la mayoría de los medios de escalada glorifican los físicos sobrehumanos de los atletas profesionales, Chelsea, en su documental más reciente, acababa de destapar la epidemia silenciosa de trastornos alimenticios graves que los estaba destruyendo en silencio. Era famosa en la industria por enfrentar realidades incómodas con un rigor científico y frío. La mañana del 28 de septiembre de 2022, condujo hacia Takush Rock en las montañas de San Jacinto y planeaba acercarse a esta montaña con esa misma actitud, rigor científico y frialdad. Sentado a su lado estaba su compañero de escalada para ese día, un hombre que definitivamente no estaba hecho para los delicados y milimétricos márgenes de la escalada tradicional en roca. Había pasado 7 años ganando dinero por chocar contra otros hombres a toda velocidad frente a 80,000 personas. Su nombre era Gavin Escobar. Los Dallas Cowboys lo seleccionaron en el draft en 2013 y durante los siguientes 7 años fue transferido entre Dallas, los Kansas City Chiefs, los Baltimore Ravens, los Cleveland Browns y los Miami Dolphins, antes de retirarse en 2019. Y haciendo algo que sorprendió a casi todos los que lo conocían. Después de retirarse de la NFL se convirtió en bombero y empezó un nuevo pasatiempo, la escalada en roca. Esa mañana, en la cara oeste de la roca Takush, él iba de segundo. Chelsea era quien sabía a dónde iban. Era esta pared de granito con una historia oscura, situada a unos 8,000 pies sobre Idlewild en las montañas de San Jacinto. Para el pueblo Cauya, que había vivido a la sombra de esta montaña durante generaciones, mucho antes de que algún escalador llegara con una cuerda. El nombre Takush significaba un chamán malévolo y malvado, cuyo espíritu había tomado residencia permanente dentro de la roca y pasaba la eternidad capturando almas humanas y arrastrándolas a la montaña para siempre. Y para los escaladores, bueno, Takush era uno de los destinos de escalada tradicional más implacables de Estados Unidos. Los escaladores habían estado muriendo en estas paredes durante décadas por caídas, anclajes fallidos y otras maneras inexplicables. Y por eso, para 1956, un grupo de pioneros de la escalada tuvo que inventar un sistema matemático completamente nuevo, solo para advertirse entre ellos sobre la probabilidad de que una ruta pudiera matarte. Ellos crearon el sistema moderno de graduación de escalada en roca estadounidense precisamente para esta pared. Comenzaba en 5.0 para una escalada básica y llegaba hasta 5.9 porque, en ese momento, 5.9 se consideraba el límite físico absoluto de la supervivencia humana. ¿Y adivina qué grado tenía la primera ruta que Chelsea les había elegido esa mañana? Así es, era Dave's Deviation, una ruta clásica de 5.9 en la cara oeste de Takush que ella conocía bien. Según los estándares de los pioneros, se suponía que era la escalada más difícil que se podía lograr. En realidad, esta era una ruta que ella había hecho docenas de veces antes, pero ese día, la montaña no parecía haber nada de qué preocuparse esa mañana. El cielo estaba despejado, las temperaturas eran suaves, y aunque los pronósticos mencionaban la posibilidad de una lluvia ligera, los escaladores experimentados de Takush sabían que eso prácticamente no significaba nada. Claro, a esa altitud todo se seca rápido, y una llovizna nunca ha sido razón suficiente para darse la vuelta. La primera parte de esta ruta es una fractura vertical brutal en la roca, sin agarraderas convenientes para sostenerse. Para subir, un escalador tiene que meter los dedos en pequeñas grietas de la roca, girarlos hasta que se traben y usando hueso y fricción, levantar todo el peso de su cuerpo por la pared.
Pero la segunda mitad de la desviación de Dave es donde realmente está el peligro, porque la grieta eventualmente desaparece y lleva al escalador a una cara de granito sólido completamente lisa y con un ángulo muy pronunciado. Aquí no hay agarres para manos ni para pies, y no hay ningún lugar donde poner equipo de seguridad. La única manera de mantenerse pegado a la pared en este punto es presionando la suela plana de tus zapatos contra los cristales microscópicos de la roca y confiando en tu equilibrio. Los escaladores llaman a esto estar expuesto. Esto significa que en este punto de la escalada, si los zapatos de Chelsea resbalaban aunque fuera una fracción de pulgada, nada la detendría de deslizarse y rasparse violentamente por esta pared de granito de 8,000 pies. Para un aficionado, esta sección de roca es una trampa mortal. Pero Chelsea no era una turista de fin de semana. Ella era una veterana experimentada de la escena de escalada del sur de California. Sus compañeros la conocían como una perfeccionista meticulosa que se tomaba muy en serio las matemáticas peligrosas de la escalada tradicional. Para Chelsea, esta roca expuesta era un santuario. La concentración absoluta que se necesitaba para mantenerse en la pared obligaba a su mente acelerada a finalmente calmarse. Lo había hecho decenas de veces antes. Hoy no se suponía que fuera diferente. Así que a las 8 de la mañana comenzaron su ascenso, con Chelsea al frente guiando el camino. Ya tenía sus guantes para escalada en fisura ya encintados en las manos y un juego completo de equipo de protección colgando de su arnés, el equipo de alguien que había hecho esto cientos de veces antes. Mantenía su teléfono guardado de forma segura en el bolsillo para documentar la escalada. Seguía siendo una cineasta documental, incluso a miles de pies en el aire, siempre observando y siempre grabando. Detrás de ella, Gavin la seguía con una sola cinta y un juego parcial de empotradores, lo cual es básicamente el equivalente en la escalada de presentarse a un tiroteo con una navaja de bolsillo. Eso estaba bien. Ese era el plan. Chelsea era quien iba colocando el equipo en la pared. El trabajo de Gavin era seguirla, quitar lo que ella pusiera y no caerse. En ningún momento Chelsea o Gavin operaron fuera de sus capacidades físicas o de los márgenes de seguridad establecidos. Esto era un ejercicio de resolución de problemas, una escalada para pensadores metódicos, no para escaladores imprudentes en busca de adrenalina. Largo por largo, desmontaron el monolito con la experiencia de Chelsea. Se movía con el ritmo silencioso y metódico de una veterana. Cuando llegó a las fracturas verticales, metió sus dedos vendados en el granito, los aseguró en su lugar y tiró. Cada pocos metros se detenía, colocaba un equipo de seguridad en una grieta y pasaba la cuerda por un mosquetón mientras seguía subiendo. Y a 18 metros debajo de ella, Gavin la seguía. Usó su enorme cuerpo de 115 kilos para pasar por las secciones difíciles, quitar cuidadosamente el equipo de protección como lo habían planeado y sujetarlo limpiamente a su propio arnés porque lo necesitarían en el descenso. Para las 10:30 de la mañana ya habían terminado con las secciones físicas más difíciles de la escalada. En ese momento estaban en una repisa angosta de roca cerca de la cima de la ruta llamada Pine Tree Lodge. A su izquierda, otro grupo de escaladores estaba avanzando trabajosamente por una ruta adyacente, mucho más difícil, llamada Super Pooper, que por cierto, es un nombre real que escaladores reales le dieron a una ruta real de grado 5.10b. Ahora, las paredes de granito de Tokwish actúan como un anfiteatro natural, así que el sonido rebota por la superficie de maneras que hacen que los escaladores lejanos parezcan estar más cerca de lo que realmente están. Así que el grupo de Super Pooper, avanzando trabajosamente por sus propias secciones superiores a la izquierda, podía escuchar a Chelsea y Gavin claramente sin siquiera intentarlo. Y mientras se detenían a descansar, lo que recordaban claramente haber escuchado resonar por la roca desde la posición de Chelsea y Gavin eran charlas y risas. No solo estaban sobreviviendo a esta escalada, la estaban disfrutando. No estaban perdidos ni discutiendo sobre la ruta correcta a tomar, y dudo que estuvieran riendo si realmente estuvieran físicamente agotados. Cada maniobra técnica se había ejecutado a la perfección. Se movían perfectamente dentro de sus límites, bañados por el sol de media mañana. No tenían idea de que se avecinaban problemas en el horizonte. Exactamente a las 11:42 de esa mañana, otros escaladores en la cara este del Takush tomaron fotos mientras nubes oscuras comenzaban a acercarse. Y lo que mostraban esas fotos en el horizonte eran nubes que no tenían ningún interés en pasar tranquilamente por encima. Mira, Takush Rock se encuentra directamente sobre un cálido valle desértico, y a finales del verano, cuando ese aire caliente del desierto choca con las paredes de granito de 8,000 pies, la montaña actúa como una enorme rampa de concreto. El aire cálido es forzado violentamente hacia arriba, y al elevarse miles de pies en la atmósfera helada de gran altitud, se enfría y se condensa al instante.
Ese proceso rápidamente se acumula sobre sí mismo y convierte la humedad invisible de la lluvia en una enorme célula de tormenta aislada justo sobre la cima en cuestión de horas. Para los meteorólogos esto es una elevación orográfica. Para Chelsea y Gavin, al principio eso significaba una llovizna que golpeaba sus cascos y que apenas valía la pena mencionar. Luego, las cosas se empeoraron porque al mediodía llegó la tormenta y no era la pequeña cantidad de lluvia que el pronóstico había mencionado. En cambio, lo que llegó al mediodía fue una ráfaga de montaña completa y violenta que golpeó la cara oeste sin previo aviso y transformó el entorno en segundos. La temperatura bajó al instante. El trueno retumbó tan fuerte que se sentía físico, rebotando y multiplicándose en las paredes de granito hasta que parecía menos un fenómeno meteorológico y más como estar dentro de una bocina. El granizo pequeño repiqueteaba en sus cascos y la lluvia no caía tanto como se derramaba, corriendo en verdaderos arroyos por la pared de roca, inundando las grietas. Chelsea había pasado la mañana metiendo los dedos en esas grietas, deslizándose por la losa de fricción en la que había confiado sus suelas de goma para avanzar apenas 45 minutos antes. Esto es lo que le pasa al granito durante una tormenta. En condiciones secas, los cristales microscópicos en la superficie de la roca crean la textura suficiente para que el caucho de los zapatos de escalada se adhiera. No es mucho, solo una fracción de fricción, pero es suficiente. De hecho, todo el deporte de la escalada tradicional en roca se basa en esa fracción de fricción. Pero cuando la lluvia empapa el granito, esa fracción desaparece. La roca se vuelve algo parecido a un vidrio vertical y los zapatos de Chelsea, que 2 horas antes se habían aferrado a la losa de fricción con total confianza, ya no tenían más agarre en la pared que unos calcetines en el piso de un baño. A las 12 del mediodía de ese día, Chelsea y Gavin estaban completamente detenidos. Habían terminado con la desviación de Dave y estaban subiendo hacia una ruta más alta llamada Upper Royals Arch cuando llegó la tormenta. Subir más alto no era una opción. La posibilidad de que les cayera un rayo solo por ser 2 personas conectadas por una cuerda metálica en una cresta de granito expuesta a 8,000 pies hacía eso imposible. Ahora solo había una forma de bajar de esta pared, y Chelsea sabía exactamente cuál era. Se llama Bail, que en realidad es solo jerga de escaladores para un retiro forzado hecho rapelando por la cara de un acantilado. Es un procedimiento estándar que los escaladores experimentados practican, se preparan para ello y ejecutan cuando la situación lo exige. Chelsea ya había tenido que retirarse antes. Después de todo, era una escaladora veterana. Ella conocía los pasos exactos, así que empezó a moverse a través de la tormenta hacia el punto de anclaje más cercano, más abajo, en la repisa del pino. Esa misma repisa angosta de roca donde habían estado riendo 20 minutos antes, ahora era una plataforma fría y empapada en medio de una tormenta eléctrica. La temperatura había bajado tanto que el agua que corría por la superficie de la roca estaba casi congelada. El arnés de Chelsea estaba completamente empapado, su cuerda pesada por el agua, y cada pieza de metal en su equipo le transmitía el frío a través de los guantes, pero ella se movía con eficiencia. Esta era la versión de Chelsea Walsh, que enfrentaba realidades incómodas con rigor científico y frialdad. En la cornisa, atada alrededor del pino, había un lazo de cinta de nylon. Esto no es inusual. En la escalada tradicional, es una práctica común que los grupos que se retiran dejen un lazo de cinta atado alrededor de un árbol como anclaje para rapel. Los escaladores lo llaman TAT. Lo dejas para la siguiente persona porque puede necesitarlo y porque un lazo de nylon cuesta casi nada. Takush Rock había sido escalada continuamente durante décadas, así que no era sorprendente encontrar TAT en un pino en la cornisa del pino. Chelsea lo tomó, y lo que sintió en su mano fue un lazo de cinta que era flexible, suave y maleable en sus manos. Se movía como se supone que debe moverse la cinta. Ella la miró. El color era oscuro y parecía estar intacta, sin señales evidentes de desgaste o daño. Estaba de pie en medio de una tormenta eléctrica. La lluvia helada golpeando su casco. Los relámpagos amenazando la cresta sobre ella, con una escaladora relativamente nueva dependiendo de ella para que ambas bajaran seguras por la pared. Su cerebro, que había pasado años aprendiendo a evaluar riesgos en paredes de granito, evaluó la cinta y llegó a la conclusión de que soportaría el peso combinado de ambas para un rapel de emergencia por la pared. Así que Chelsea llamó a Gavin y juntos, bajo la lluvia, se pusieron a trabajar. El suelo justo debajo de ese pino no era plano, era una losa de granito empinada y en pendiente. En condiciones secas podías pararte ahí cómodamente, pero empapado por la lluvia helada era una pista de hielo. No podían simplemente quedarse ahí parados sin resbalarse.
Así que, para no deslizarse por la roca mojada mientras organizaban las cuerdas de rappel, tanto Chelsea como Gavin tuvieron que asegurarse directamente a ese solo lazo de cinta y recargarse hacia atrás. Era el peso de Chelsea más el enorme cuerpo de Gavin de 254 libras, además de su pesado equipo de escalada de metal y la ropa empapada, todo tirando contra la tela al mismo tiempo. Se recargaron contra ella, poniendo su peso sobre la tela para poder usar ambas manos y levantar las pesadas cuerdas. Lo sostuvo perfectamente, como se esperaba. Probablemente ni siquiera lo pensaron 2 veces. Una cinta estándar para escalar está hecha de poliamida 6, un material diseñado para soportar casi 5.000 libras de fuerza. Y eso es el violento choque cinético de un humano en caída libre, no la suave fuerza estática que ellos le estaban aplicando. Ni siquiera debería inmutarse con su peso. Chelsea tomó su sistema de anclaje personal, lo pasó por el nylon y cerró el seguro de su mosquetón. Gavin se aseguró justo a su lado. A pesar de la lluvia torrencial, prepararon el rappel perfectamente. Y no estoy inventando nada aquí. Hay video que lo demuestra porque Chelsea, siempre la cineasta documentalista, sacó su teléfono para grabar cómo preparaban su retirada en rappel bajo la lluvia torrencial. Y en su grabación puedes ver que entrar en pánico era lo último en lo que pensaban. Pasaron las cuerdas, ataron sus nudos de seguridad en la parte de abajo y revisaron su sistema 2 veces. Como Gavin era más pesado, él bajó primero. Enganchó su dispositivo a la cuerda, se recargó hacia atrás sobre el borde y salió de la cornisa. Descendió solo unos cuantos pies y entonces la cinta simplemente se rompió. No hubo advertencia, ni un sonido de desgarro lo suficientemente fuerte como para oírse por encima de los truenos. Un segundo, ella los estaba sosteniendo, y al siguiente, la tensión simplemente desapareció por completo. No hubo tiempo para reaccionar. Y como Chelsea seguía enganchada a esa misma cinta para evitar resbalarse de la roca mojada, de repente ya no tenía nada que la sujetara a la montaña. Juntos, Chelsea y Gavin cayeron hacia atrás desde la cornisa, por la cara de granito vertical de la roca Takush. Los escaladores que estaban abajo, refugiándose de la lluvia violenta, escucharon lo que pasó. Por encima de los estruendosos truenos y el granizo golpeando, un sonido aterrador resonó por todo el anfiteatro del cañón. Para los escaladores en las rutas vecinas, sonó como un enorme deslizamiento de rocas bajando por la montaña. Luego, silencio. Los escaladores llamaron de inmediato por ayuda, pero cuando se hace una llamada al 911 para un rescate en la montaña, la respuesta rara vez es inmediata. No puedes simplemente conducir una ambulancia hasta el costado de un acantilado de granito de 2.400 metros, y ciertamente no puedes volar un helicóptero de rescate en medio de una tormenta eléctrica violenta y llena de relámpagos. Así que la unidad de rescate de montaña de Riverside y Cal Fire tuvieron que hacerlo de la manera difícil. Los equipos terrestres se movilizaron y subieron a pie bajo la lluvia helada hacia la base de la cara oeste. Tomó bastante tiempo, y para cuando el equipo de rescate finalmente llegó al pie de la pared, ya no quedaba nada que rescatar. Las matemáticas de una caída de varios cientos de pies sobre rocas de granito afiladas no dejan espacio para la suerte ni para milagros de último minuto. Tanto Chelsea como Gavin habían sufrido lesiones catastróficas en la caída y fueron declarados muertos en el lugar. Breve desvío, cada mes hay una historia que nunca llega a YouTube. Está ahí si la quieres, Patreon, enlace abajo. Ahora, ¿en qué estábamos? Sabes, cuando estaba investigando, hubo una cosa que no tenía sentido para mí. Mira, cuando los testigos en la ruta del superbaño llamaron al 911 a las 12:17 p.m., describieron lo que escucharon como un enorme deslizamiento de rocas bajando por la montaña. No un accidente de escalada ni 2 personas cayendo, sino un deslizamiento de rocas. Y cuando los primeros en responder llegaron a la base de la pared y vieron el campo de escombros, entendieron exactamente por qué. Porque entre el equipo esparcido y el casco destrozado al fondo de la quebrada, había una roca del tamaño de medio refrigerador. Y la pregunta obvia, la pregunta que todos los primeros en responder en esa escena se hacían, era si esa roca había golpeado a Chelsea y a Gavin en la repisa antes de que cayeran. Porque si una roca de ese tamaño te golpeara mientras estás parado en una repisa angosta de granito durante una tormenta eléctrica, el resultado sería exactamente este. Eso lo explicaría todo. La naturaleza catastrófica de la caída, el campo de escombros, la forma en que sonó para los testigos al otro lado de la pared, habría sido un accidente terrible pero simple. Excepto que cuando el equipo técnico de escalada subió por la roca mojada hasta la cornisa del pino, para examinar el sitio del anclaje, no encontraron nada. No había marcas de impacto en el árbol ni daños por aplastamiento en la cinta. No había ninguna evidencia de que una roca hubiera golpeado algo en esa cornisa antes de que comenzara la caída.
La roca no los había tirado. Más bien, la caída fue la que soltó la roca. Un pedazo de granito de varios cientos de libras, desprendido por la fuerza de la cuerda tensándose, y dos cuerpos humanos cayendo por el borde, simplemente lo siguió hacia abajo. Entonces, si la caída de la roca no lo causó, ¿qué fue lo que lo hizo? El equipo de RMRU revisó el equipo personal después. Y aquí es donde realmente se puso extraño. Porque cuando examinas el equipo de dos personas que acaban de caer varios cientos de pies desde una pared de granito, esperas encontrar el error. Un seguro sin enganchar, un mosquetón desbloqueado o un nudo mal hecho bajo presión en medio de una tormenta eléctrica, algo así. El equipo casi siempre te dice que salió mal, pero el mosquetón de Chelsea estaba completamente asegurado. Los nudos de tope en 8 de Gavin estaban bien hechos en ambos extremos de la cuerda. Todo lo que hicieron en esa repisa, en medio de una tormenta eléctrica helada, fue correcto. Los investigadores de RMRU examinaron cada pieza del equipo recuperado y no encontraron errores en su sistema de cuerdas y anclajes, cero. Lo único que quedaba era ese solo lazo de cinta de nylon todavía sujeto a su sistema de anclaje. Pero para los investigadores esa era la parte imposible. La cinta de nylon no se rompe solo porque dos personas se apoyen en ella. Recuerda, está diseñada para soportar casi 5,000 libras. Que se rompiera como una agujeta barata no tenía ningún sentido físico. Y el misterio solo se hizo más profundo cuando los investigadores recuperaron el teléfono de Chelsea de los escombros. En él encontraron un video grabado justo antes de la caída. Mostraba a Chelsea y Gavin en Pine Tree Ledge bajo la lluvia torrencial. No estaban discutiendo ni entrando en pánico. No estaban apresurándose para bajar de la montaña. Estaban tranquilos, metódicos y preparaban su retirada exactamente como les habían enseñado. Así que, para averiguar cómo una evacuación perfectamente ejecutada terminó en una doble fatalidad, los investigadores llevaron la cinta rota a un laboratorio. La sujetaron en una máquina para probar su resistencia a la ruptura. Recuerda, un lazo estándar de este material debería soportar aproximadamente 2.268 kilos. Pero en la prueba oficial de resistencia, la cinta falló exactamente a 258 kilos. Eso apenas era suficiente para soportar el peso estático de Chelsea, Gavin y su equipo mojado. En el momento en que Gavin bajó del borde y añadió la fuerza dinámica de un cuerpo humano, el nylon nunca tuvo oportunidad. A pesar de toda su planificación perfecta y meticulosa, su destino estaba sellado matemática y científicamente. ¿Pero por qué se rompió? ¿Y por qué Chelsea no notó que estaba dañado? La respuesta era que la cinta de nylon tiene un enemigo natural que no tiene nada que ver con el peso o la fuerza. Es el sol. Cada hora que el nylon pasa expuesto a la luz solar en altitudes elevadas, la radiación ultravioleta descompone las cadenas de polímeros que le dan fuerza al material. El proceso no causa un desgaste o desgarre evidente. En cambio, el sol lentamente decolora y hornea la tela hasta que la cinta pierde silenciosamente su capacidad de sostener cualquier cosa. Y como Pine Tree Ledge se encuentra sobre una de las rutas de descenso menos transitadas de Tackwish Rock, los escaladores locales familiarizados con la zona estimaron que las cintas dejadas en los árboles de ese lugar podrían permanecer completamente intactas, sin ser inspeccionadas ni reemplazadas, durante hasta una década. Imagina una década de sol californiano a 2.400 metros de altura sobre un pedazo de cuerda que casi no se usa. Cuando los investigadores examinaron la cinta de cerca en el ambiente seco y controlado de un laboratorio, vieron que claramente estaba pálida y quebradiza. En un día normal y despejado, una escaladora veterana como Chelsea habría agarrado ese nylon rígido y habría sabido de inmediato que algo andaba mal. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente cruel. La misma tormenta que hizo imposible que Chelsea y Gavin continuaran escalando, es la misma tormenta que hizo que ese pedazo de cinta deteriorada pareciera seguro en las manos de Chelsea. Porque el agua hace dos cosas específicas al nylon severamente degradado por los rayos UV. Primero, suaviza las fibras quebradizas, así que la rigidez que habría parecido sospechosa de inmediato en condiciones secas desapareció por completo. Esa cinta que debería haberse sentido como tiza vieja, en cambio, se sentía como equipo nuevo en las manos de Chelsea. En segundo lugar, el agua oscurece el material, así que el gris pálido y descolorido que gritaba años de daño por rayos UV en el laboratorio estaba completamente oculto por la lluvia. Chelsea confió su vida a una pieza del equipo que operaba al 11% de su fuerza original, y sintió algo que parecía seguro. Ella no fue descuidada ni negligente. Ella era una escaladora experimentada, haciendo una evaluación rápida durante una tormenta eléctrica usando la información que tenía disponible.
La tormenta simplemente se aseguró de que la información fuera incorrecta. Chelsea Walsh hizo absolutamente todo perfectamente bien y aún así cayó del cielo por culpa de un pedazo de nylon podrido que estaba a la vista de todos. Pero ¿qué pasa cuando una de las leyendas más grandes de la escalada en la historia ejecuta un rapel perfecto, cierra el seguro de cada mosquetón y aún así muere al caer? No por una trampa dejada en la montaña, sino por una pieza de equipo que llevaba en su propio cuerpo durante años y que era una bomba de tiempo. Este siguiente video trata sobre los aterradores últimos minutos de Todd Skinner.